Buenos días. O ya tardes, ¿verdad? O todavía no. Ya mero, ya mero. ¿Cómo está, iglesia? ¿Sí están bien? ¿Sí están despiertos? ¿Sí está aquí? Es bueno estar en la casa de Dios. Es bueno ver a cada uno de ustedes. Y vamos a orar. Esta mañana les voy a contar una historia de un pasaje, de un personaje no muy conocido. Pero creo que es muy relevante para nosotros el día de hoy. Así que quiero animarlo a esta mañana que abra su corazón, lo que yo creo que Dios va a hacer, lo que creo que Dios quiere hacer esta mañana, es animarnos, quiere recordarnos cuánto nos ama, quiere recordarnos que Él nos ve con valor, que Él nos ve de una manera como nadie más nos ve. Así que esta mañana quiero animarte a que recibas estas verdades de Dios y vamos a ponernos en las manos del Señor. Yo sé que muchas veces lo que la mente hace es empieza a pensar en otras cosas. Yo lo sé, porque me pasa a mí también. De repente estamos pensando ya en lo que voy a hacer más tarde, a ver si no se acaban los tacos, ¿verdad? Malvados. No, yo también pienso eso. Y a veces la mente se va a otro lado. O a veces la mente viene angustiada por cosas que a lo mejor nadie más sabe y nos saludamos. Hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien. Pero ese bien es nomás un bien formal, no es porque realmente no estamos bien, porque a lo mejor hay dolor en el corazón, a lo mejor por dentro hay situaciones que son difíciles de aceptar, difíciles de procesar. Y en medio de todo yo te invito en este momento a que tú estés presente en este lugar y que recibamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Y la palabra de Dios es para ti hoy y es para mí. Es para mí, déjame decirte, al preparar esto, Dios me recordó muchas cosas sobre mí y esta mañana por eso creo firmemente que Dios quiere animarnos a todos a través de su palabra. Así que vamos a orar. Te voy a invitar a que ores conmigo si quieres hacerlo. Pon tu mano sobre tu pecho y recibe y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, esta mañana te presento mi corazón. Yo declaro que es tierra fértil para tu palabra. Siémbrala y que lleve mucho fruto. Te abro mis oídos, te abro mi entendimiento. Estoy listo para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Le voy a contar la historia de un hombre que se llama Mefiboset. ¿Cómo se llama este hombre? Mefiboset. Mefiboset, de hecho, de nacimiento, se llama Merib-Baal. Esta es una historia que habla podemos pasar mucho tiempo aquí hablando de la historia en referente a todo lo que pasó con este hombre. Pero quiero darte lo básico esta mañana para que entendamos quién era este hombre. Este hombre fue llamado Merib, de nacimiento se llama Merib-Baal, según primer libro de Crónicas 8:34. Fue hijo de Jonatán y Jonatán fue hijo del primer rey de Israel que se llama Saúl. El primer rey del pueblo de Israel se llama Saúl. Saúl tuvo un hijo, entre varios, tuvo uno que se llamó Jonatán. Y Jonatán fue un gran amigo del que iba a ser sucesor de Saúl, del rey David. Jonatán tuvo un hijo que se llamó Merib-Baal, pero cambió su nombre para no hacer referencia al dios de los cananeos, el dios de Baal. Entonces, en todas las referencias posteriores a su nacimiento, se refiere la Biblia a él como Mefiboset. Como Mefiboset. Y vamos a hablar de quién era este hombre Mefiboset. Y ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, vamos a leer este pasaje. Dijo David, verso 1: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Jonatán era el hijo de Saúl. Jonatán era el amigo entrañable de David. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba,
al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset, un hombre que su vida le cambió de una manera radical. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios que redime? Es un Dios que restaura, es un Dios que renueva, es un Dios que no importa nuestro pasado, no importa lo que ha pasado, es un Dios de nuevos comienzos. La Biblia nos dice que las misericordias de Dios son nuevas ¿cuándo? Cada mañana. Cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Nosotros servimos a un Dios de misericordia, a un Dios de bondad, a un Dios que nos ama. Y esta mañana quiero que, si no escuchas nada más, escucha eso, que Dios te ama. Que Dios te ama. No importa cómo estés, Dios te ama. Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Y Saúl fue el primer rey de Israel. Y quiero decirte brevemente, Saúl fue escogido de Dios. Dios lo escogió como el primer rey, pero cometió errores. Desobedeció. Cuando Dios le dijo: necesito que haga ciertas cosas, Saúl decidió hacer las cosas a su manera, y por esa razón es que Dios manda al profeta Samuel a la casa de Isaí para que unja al siguiente rey. Llega el momento en el cual Dios dice: Saúl ya no es el rey que yo he escogido. Necesito ungir, necesito preparar, necesito dar mi bendición. Eso de ungir significaba que el profeta iba y hacía una oración y ponía aceite sobre la cabeza, sobre el pelo del próximo rey, que en símbolo de que la presencia de Dios estaba sobre esa persona. Y Dios manda a Samuel a la casa de Isaí. Isaí tiene 8 hijos. Y llega Samuel a la casa y le dice: Isaí, Dios me ha mandado porque de tus hijos saldrá el próximo rey de Israel. Y Isaí manda a llamar a sus hijos. Manda a llamar a 7 de sus 8 hijos. El más pequeño andaba ya cuidando ovejas. Y Samuel llega y ve al primero
Y dice, seguramente este es alto, fuerte como Saúl. Y Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, no te fijes en su apariencia, porque el hombre pone los ojos en la apariencia, pero Dios pone los ojos, ¿dónde? En el corazón. ¿Entiende lo que acabamos de decir? Dios pone la mirada en el corazón. El hombre juzga por la apariencia. Quizá algunos hemos sido juzgados por nuestra apariencia. Quizá algunos hemos sido juzgados por nuestro pasado, por de dónde venimos, por el carro que manejamos. Pero a Dios no le importa eso. A Dios le importa tu corazón. A Dios le importa nuestro corazón esta mañana. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 4, cuida tu corazón porque de él mana la vida, porque de él brota la vida. Cuida tu corazón. Y finalmente Dios le dice a Samuel, no, no es este. Y pasa al segundo hijo de Isaí, no, no es este. Y pasan los 7 hijos y Dios le dice a Isaí, a Samuel, no, no es ninguno de estos. Y Samuel le pregunta a Isaí, bueno, ¿y no tienes algún otro? Le dice, pues tengo otro, pero anda cuidando ovejas allá. Mándalo traer. Y cuando llega David, Dios le dice a Samuel, este es, úngelo a él. Quiero que entendamos una cosa. Saúl seguía siendo rey y de hecho pasaron muchos años antes de que David tomara el reino. Aunque ya había sido ungido como rey, todavía no estaba operando en el puesto de rey. Él seguía de repente sirviendo y llegó a servir en la casa de Saúl, aunque ya había sido ungido como rey, como el próximo rey de Israel. ¿Sí me va siguiendo, iglesia? Esto es importante. ¿Por qué? Porque fíjese que una de las cosas que pasaban, que llegaron a pasar, es que mientras más David servía y crecía y servía al rey Saúl, llegó el momento en el cual la gente empezó a reconocer la presencia de Dios en David más que en Saúl. Y empezó en Saúl a haber una envidia. Empezó en el corazón de Saúl a haber un odio, de tal manera que empezó a atentar en contra de la vida de David. Llegó a tal momento en que David, que era gran amigo con el hijo de Saúl, Jonatán, que llegaron a tal momento en el cual Jonatán y David le pregunta a Jonatán, oye, necesito que me digas si tu papá me va a matar o no, si tu papá está planeando matarme o no. Y Jonatán y ellos hacen juramento. En un momento vamos a leer un pasaje al respecto, pero por cuestión de tiempo te estoy contando la historia. Y Jonatán le dice, no, yo te voy a avisar, y mira, mañana cuando salgamos yo le voy a preguntar a mi padre y sabrás. Y tienen esa amistad, tienen esa relación tan especial entre David y Jonatán, el hijo del rey que quería matarlo. Hermanos, lea la Biblia, es mejor que una telenovela. Póngase a pensar, ¿qué drama es este? En aquel entonces, bueno, Jonatán le avisa a David, le dice, sí, tienes que huir porque mi padre te va a matar. Y David huye y se va con los filisteos y bueno, no, como le digo, no tenemos tiempo para leer toda la historia. Pero una de las cosas que pasan es que en aquel entonces, cuando un nuevo rey llegaba al reino, cuando llegaba al trono, una de las primeras cosas que ellos hacían era buscar a todo descendiente, a todo familiar del rey anterior para matarlos, para que no quedase ninguno que pudiese tener derecho a reclamar el reino. Para decir, no es que yo soy hijo del rey anterior, entonces el trono me pertenece a mí. Entonces lo que ellos hacían era mataban a toda la descendencia del rey anterior. Era una situación cruel, pero era una situación real. Entonces póngase a pensar lo que está pasando en la vida de este hombre que se llama Mefiboset. Una de las primeras cosas que nos dice la palabra aquí en el verso 5, desde el verso 4, dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Al final del verso 3 lo identifica, el hijo de Jonatán,
Y una de las cosas que lo identifica es que está lisiado de los pies. Al final del verso 13, como leímos, dice: moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Era un hombre lisiado. Si pasamos unas hojas antes al capítulo 4, verso 4, se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Está hablando de Mefiboset. ¿Sí me va siguiendo, iglesia? Ok, ponga atención. Y dice: Mefiboset tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Muere Saúl, muere Jonatán, muere el abuelo, que es el rey, muere el papá, que es Jonatán, y en ese momento entra el pánico en toda la familia de los descendientes de Saúl. ¿Por qué? Porque viene el nuevo rey y el nuevo rey nos va a matar a todos. ¿Entiende lo que está pasando? Dice: entonces llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza, la nana, la que lo cuidaba, le tomó y huyó. Y dice: y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Un niño de 5 años, van corriendo, van huyendo, y en ese momento se le cae este niño a la nodriza y cae sobre sus pies de tal manera que sus 2 pies quedan lastimados, quedan lisiados. Entendamos, no tenían la tecnología que tenemos el día de hoy, no tenían los avances médicos que tenemos el día de hoy. En aquel entonces, este niño de 5 años, a partir de esa edad, empezó su identidad como un hombre, como una persona de una familia rechazada, como un huérfano y como un lisiado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ponga atención, porque la historia esta mañana es un recordatorio de quién éramos tú y yo antes de venir a Cristo. Mefiboset era un hombre de una familia rechazada. Cuando llega David al trono, la familia de Saúl es una familia rechazada, es una familia que está en peligro. Su padre ha muerto, no hay mención de su madre, queda huérfano. Y en aquel entonces toda persona que era huérfana ya no tenía derechos, no tenía herencia, no tenía propiedades. Por eso la Biblia una y otra vez habla de cuidar a las viudas y a los huérfanos, porque eran las personas más bajas en la sociedad. Y si a eso le aumenta que estaba lisiado, no solamente de una familia rechazada, no solamente estaba huérfano, pero encima de todo estaba lisiado. Tenía desde el principio de su vida, desde 5 años de edad, empezó a vivir una vida terrible, una vida aislada, una vida de temor, una vida. Y dice la palabra de Dios que él estaba viviendo en un lugar que se llama Lodebar. Lodebar significa sin pasto, sin césped, un lugar seco, un lugar árido, un lugar donde no hay fruto, un lugar seco. Así es la vida sin Cristo, hermanos. David lo manda a llamar, y por eso lo primero que hace Mefiboset es que se postra y hace reverencia. Verso 6: y le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. No tengas temor. Lo primero que Dios le dice, que David le dice a Mefiboset, él le dice: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque David sabía, debe venir con terror, debe venir con el horror de pensar: me van a matar. Finalmente me encontraron, finalmente alguien se enteró que mi padre es Jonatán y que mi abuelo es Saúl. Hoy se acaba mi vida. Qué terrible manera de vivir. Una de las cosas que dice David, dice:
en el verso 1 dice: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Esa palabra misericordia en el hebreo se dice Gesed, y Gesed está traducido como amor leal y amor de pacto. Es un amor de pacto. ¿Y de qué pacto se refiere? Es el pacto que hicieron David y Jonatán. Como le conté ya, cuando David y Jonatán estaban juntos, David le preguntó a Jonatán: Jonatán, ¿tu padre me va a matar o no? Jonatán viene y regresa y le dice: sí, mi padre te quiere matar. Pero otra cosa sabía Jonatán, que David ya había sido ungido como rey. Entonces Jonatán le hace prometer a David esto en primer libro de Samuel 20, verso 14 y 15. Yo se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Jonatán le está diciendo a David: mira, David, si yo vivo, si yo llego a sobrevivir, porque yo sé que tú eres el rey, yo sé que mi padre ha desobedecido a Dios, yo sé que la mano de Dios está contigo, así que si yo llego a sobrevivir, David, tú harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, y no quitarás tu misericordia. David no solamente a ellos, si se da cuenta de lo que está haciendo Jonatán, está abogando por sus hijos, está abogando por los hijos de sus hijos, por todos los que van a venir después. Si se va dando cuenta de cómo es Dios, de la historia, de cómo tú y yo en algún momento hemos sido Mefiboset, de cómo en algún momento tú y yo pertenecimos a la familia incorrecta. ¿De qué está hablando, hermano Arturo? Estoy hablando de la realidad de que tú y yo, cuando venimos a este mundo, somos lo que la Biblia dice, descendientes de Adán. ¿Y quién es Adán? El que representa la manera en la cual entró el pecado al mundo. Romanos capítulo 5 verso 12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque nacemos con esa tendencia, nacemos con esa inclinación a pecar. Antes de venir a Cristo, pertenecíamos a una familia que estaba separada, que estaba rechazada, estaba separada de la presencia de Dios. Porque el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Si te das cuenta qué tan terrible es el pecado, nos aparta de la presencia de Dios. La paga del pecado es muerte. Por eso Mefiboset tenía miedo, porque él sabía que si David me encuentra me va a matar. Y de igual manera, cuando Dios nos encuentra en pecado, lo que tú y yo merecemos, según el estándar de Dios, es muerte, separación espiritual de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios que la Biblia me dice que la dádiva de Dios, que el regalo de Dios es vida eterna en el nombre de Jesús. En lo que Jesús hizo en la cruz, alguien tenía que morir, porque mi Dios es justo, porque mi Dios es un Dios amoroso, claro, pero es un Dios justo. Y si alguien peca, entonces alguien tiene que pagar. Pero un pecador no puede pagar por otro pecador, porque los dos son culpables. Solamente uno justo puede pagar por los injustos, y ese justo se llama Jesús. Y ese es por eso que alabamos a Jesús. Por eso es que yo no alabo a nadie más, porque toda otra persona, por muy buena que haya sido, ha sido un pecador. El único que nunca ha pecado se llama Jesús. Por eso solo Jesús es digno de alabanza. Solamente Él. Solamente nuestro Dios. Efesios capítulo 2 verso 1, 2 y 3 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Tú y yo éramos de esa familia.
Pero cuando venimos a Cristo, Él nos cambia de una familia. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos de su familia. Mefiboset pertenecía a la familia incorrecta, pero David lo manda a llamar. Y fíjate lo que le dice Mefiboset: por misericordia de tu padre, de hoy en adelante. No solamente, fíjese, cuando Mefiboset pierde su familia, pierde todo, pierde su herencia, pierde todas las propiedades que Saúl tenía. Bueno, de las cosas que hace David es le regresa las tierras de su padre. Y no solamente le regresa su herencia, le da siervos para que lo cuiden, lo pone en su lugar. Y no solamente eso, pero dice: y de hoy en adelante, Mefiboset, vas a comer junto a mí, vas a comer en la mesa junto al rey. Vas a comer en la mesa junto al rey. ¿Dónde comían? ¿Quiénes comían en la mesa del rey? Los hijos del rey nada más. Eran los únicos. Cuando se trataba de compartir alimentos, solamente los hijos del rey estaban comiendo, podían comer en la mesa con el rey. Y el rey dice: Mefiboset también tendrá lugar en la mesa del rey. David mandó llamar por nombre a Mefiboset. En el verso 6: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y lo único que le dice David primero, dice: y dijo David, Mefiboset. Le llama por nombre. Esta mañana quiero que puedas pensar que Dios te llama por nombre. Que Dios te llama por nombre. Que no eres uno de la bola, no eres nada más que Dios llama ahí a ver los que quieran. No, Dios te ve y Dios te llama por nombre. Dios te ve y Dios te llama por nombre. A todos: Fátima, Mariam, David, Enrique, Dios te llama por nombre. Dios te llama por nombre. Cuando Dios se encarnó en Jesús, Él vino a tomar ese lugar por ti. Él pensó en ti. Él no nomás pensó en la humanidad. No, Él pensó en ti. Él pensó en Jessica. Él pensó en Leví. Él pensó en Tere. Él pensó en Arturo. Cuando estaba en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no solamente estaba hablando de los que estaban ahí, estaba hablando de ti y de mí. Padre, perdona a Arturo porque no sabe lo que hace. Padre, perdona a Alan porque no sabe lo que hace. Padre, perdona a Nancy porque no sabe lo que hace. Ahí pon tu nombre, porque Dios te llama por nombre. Porque es un Dios que está cercano y que Dios anhela estar contigo. Y viene Mefiboset pensando que va a morir, cuando el plan de David es mostrar misericordia. Cuando el plan de David es mostrar misericordia. Y así, y le dice Mefiboset: quiero que vengas y te sientes a mi mesa, porque sabes, cuando se sienta a la mesa, hay ese mantel que ya no deja ver que estaba lisiado de los pies. Porque de ahí en adelante ya no era el lisiado, de ahora en adelante era parte de los hijos del rey. Porque a partir de ese momento, esa mesa ya no dejaba ver más que era lisiado ese hombre. Y de igual manera, déjame decirte esta mañana, cuando tú y yo venimos a Dios, Dios pone esa mesa enfrente de ti y de mí, y Él nos dice: siéntate junto a mí, siéntate conmigo, tú eres mi hijo. Porque así como los que se sientan en mi mesa son hijos, así quiero que te sientes. Y aunque te sientas lisiado, aunque te sientas rechazada, aunque te sientas fracasado, no importa cómo vengas, aunque vengas de la familia incorrecta, aunque estés huérfano, aunque no tengas herencia, aunque tu pasado no sea terrible, Dios dice esta mañana: ven, acércate a mi mesa, ven, acércate, hay lugar para ti. Mefiboset pudo haber rechazado la oferta de David y pudo haberse regresado a Lodebar, a ese lugar seco. Pudo haber llegado, dicho: David, sabes que gracias, pero me regreso a ese lugar donde no hay abundancia. Y así esta mañana
tú y yo tenemos la oportunidad, tú y yo tenemos el llamado que Dios nos hace de venir a Él y de responder. No importa que tengas años en la iglesia o estés visitando por primera, segunda, quinta vez. Lo que Dios quiere hacer esta mañana es invitarnos a su mesa y decirte, no importa cómo vengas. Could we open the piano, please? Pudiese hablarte mucho más sobre lo que hizo David, pero lo único que me interesa esta mañana es que escuches la voz de Dios llamándote por nombre, para que sepas que hay lugar en su mesa para ti. Que no importa cómo vengas, que no importa lo que esté pasando, no importa cómo haya sido tu pasado, no importa que estés lisiada, que estés fracasado, que te sientas que hay cosas que no están bien, hay lugar para ti en la mesa del Señor. Hay lugar para todos, y lo único que tú y yo tenemos que hacer es aceptarlo. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y así como David llamó por nombre a Mefiboset, Dios te está llamando a ti por nombre esta mañana, para que le respondamos a Él. Para que digas, sí, Señor, yo quiero sentarme a la mesa contigo. Donde ese mantel cubre, donde ese mantel representa el pacto de Dios que ha hecho contigo. El pacto que hizo Dios en la cruz por ti y por mí es un pacto que nos dice, que nos hace saber que el pecado ya está resuelto. Así que esta mañana vamos a orar delante del Señor. Y esta mañana, si alguien quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero sentarme a la mesa contigo, quiero venir a tu presencia, Señor, te voy a invitar a que vengas acá al frente a orar conmigo. Aunque estés lisiado, aunque te sientas fracasado, aunque sientas que las cosas han salido mal, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y así como le dijo, de hoy en adelante Mefiboset se sentará a la mesa, así Dios quiere que te sientes a la mesa tú. Yo estoy acá al frente porque hay cosas en mi vida que están lisiadas. Hay cosas en mi vida que necesitan que esa mesa cubra para que me pueda sentar junto al Rey. Y así Dios te llama esta mañana a que te sientes junto al Rey. Señor, venimos delante de ti porque necesitamos de ti, Señor. Venimos delante de ti esta mañana. Si necesitas, si quieres, si anhelas estar sentado junto a la presencia de Dios, ¿qué te detiene esta mañana? Porque como Mefiboset tuvo opción, así tú también tienes opción de decirle, sí, Señor, yo me quedo donde estoy o tomo lo que tú me ofreces. Esa es tu decisión esta mañana. Señor, esta mañana venimos delante de ti y queremos que tú nos toques, queremos sentarnos a la mesa, Señor, aún en medio de estar lisiados, aún en medio de estar rechazados, aunque nuestro pasado no sea bueno, aunque nuestra realidad no sea la mejor, aunque nuestra realidad no sea la perfecta. Señor, esta mañana lo que quiero, lo que anhelo es estar sentado junto a ti. Iglesia, es lo único que Dios quiere. Es lo único que Dios quiere. Mefiboset no tuvo que hacer nada, no podía hacer nada. Mefiboset solamente tuvo que sentarse a la mesa y recibir el favor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas esta mañana, que solamente recibas el favor de Dios. Señor, venimos delante de ti esta mañana. God, we need you. We need your favor this morning. We come to the table.
We come to your table, God. God, you know that sometimes we feel shame. God, you know how we feel. You know our struggle. You know our pain. You know our sorrow. You know our trials. But we come to you, God, because I want to sit by